que dependiendo cómo están las formas de la curva, las elevaciones te indican si eso es una montaña o si eso es una depresión, ¿verdad? Sí. Y quedamos que hay que seguir en lo posible la forma de la curva de nivel, porque eso es topografía. Ustedes agarran Google Earth y ponen el relieve y se ponen a ver como el terreno tridimensional, y ahí ustedes van a ver cómo es la variación. Y fíjense, cuando ustedes vayan en una zona accidentada o una zona subdesarrollada, que no está muy urbanizada, ¿cómo son las vías? Fíjense que siempre se busca subir por los bordes para ir subiendo las zonas más altas. Pero es muy difícil tú llegar y venir. Eso es posible, eso es como tú cortas una montaña para tú llegar de ese punto a este punto, y si es un hoyo no hay quien salga de ahí. Entonces, el criterio es bordear. O sea, tú vas bordeando y es como que tú vas haciendo una espiral bajando. Pero no es lo mismo hacerlo de golpe que ir bajando escalonadamente. Entonces me están volando el criterio de la curva de nivel. O sea, la curva está por un lado y los tramos están por otro. Y es imposible que usted de aquí en 2 minutos me hagan un trazado. No, eso no es posible. No es posible. Entonces rectificamos cuando se le dice pendiente intermedia, cada tramo tiene una secuencia. Es el ángulo de flexión. ¿Se fijan? Ángulo de flexión. Delta. Ángulo de flexión. O sea, cada empalme que yo hago, cada tramo me genera un ángulo. Cada tramo me genera un ángulo. Cada tramo, un ángulo y una poligonal aquí. Ángulos mucho menores de 90 grados. Mientras más cerca de 90 grados está, más fuerte es el trazado, y la curva es más cerrada, más brusca, como que tú vas haciendo ¡guau! Pues mientras más abierta, más suave. ¿Entendido? ¿Claro con eso? Sí. No puede haber un divorcio entre la topografía y los tramos. Entonces, otra situación. Los tramos, lo primero que tenían en la página 5, creo que era secuencia equivalente, es decir, esta longitud es similar a esta y similar a esta. No, un tramo largo, uno cortico, otro largo. Eso genera problemas en el diseño. Tienen que tener homogeneidad en el trazado. Si esto va aquí, lo correcto es que esto sea así, para que tenga como un equivalente en longitud. Ahora bien, todo va a depender de la topografía, ¿cierto? Entonces, aclarada esa parte, las curvas horizontales, eso está en su clase de curvas horizontales. Las curvas horizontales se definen cuando se unen dos tramos, se forman las curvas horizontales por un PC y un PT y un PI. PI es punto donde se unen las dos tangentes. PC, punto donde comienza la curva, PT, punto donde termina la curva. Eso es topografía. Y aquí el radio de diseño. Esa distancia de aquí a aquí se conoce como subtangente P, que es la misma de aquí a aquí. Aquí longitud de curva, aquí se le llama externa y la longitud de aquí es cuerda larga. Y eso lo tienen en la clase. Entonces, yo necesito saber si mis curvas horizontales son simples, compuestas o inversas. Quedamos que son simples cuando se mantienen independientes, compuesta secuencial en el mismo sentido, inversa en sentido contrario. ¿Se acuerdan? Entonces, yo voy a tener aquí, qué sé yo, otra curva, vamos a suponer que es esta. Para yo saber si mi curva es inversa, en este caso, yo tengo que saber mi PC y mi PT dónde termina.
Acuérdense que quedamos que era con la distancia T. Ya yo sé dónde queda eso. Para determinar esta distancia aquí, que es la distancia entre tangente, distancia entre tangente. Lo voy a poner E. Para saber si se mantienen independientes o se forma una curva inversa. Pero para eso yo necesito buscarte. Cuando yo voy a mis curvas horizontales, T es igual al radio de diseño por la tangente del ángulo sobre 2. En ese trazado que ustedes están haciendo, yo quiero que atiendan aquí porque eso lo van a tener que hacer para verificar y me lo tienen que traer la clase que viene. Ese ángulo lo tengo aquí, ¿verdad? Dijimos que será delta, ¿cierto? O sea que gráficamente, no estoy todavía diseñando mi trazado, estoy viendo cuánto es el valor de mi ángulo. Yo sé que la mayoría sabe cuánto es el valor de su ángulo porque lo tienen que verificar, porque tenemos que era menor de 90 grados, ¿sí o no? Sí. Entonces, ya la mayoría sabe cuánto es su ángulo. Pero, conozco R, me falta el radio de diseño, ¿verdad? Y aquí, ya yo sé quién es mi radio de diseño. Pero, ¿quién es el radio de diseño? Radio de diseño es mayor o igual al radio mínimo, que es igual a la velocidad de diseño al cuadrado Entonces vamos a ver, ¿qué me falta para tener el radio? ¿Qué es eso? ¿Se acuerdan que le dije que todos tienen que decirme su velocidad? Sí. Todos saben su velocidad. Yo no se lo pregunté hoy, pero eso es lo primero que le voy a preguntar en la revisión de la clase que viene. Dime tu velocidad, porque ya todos saben en qué tabla buscarla y sacarla. Entonces, tengo que buscar la velocidad de diseño. Aquí es en kilómetros por hora. Aquí tengo el peralte. El peralte, recuerden que le mencioné que es la inclinación transversal para que en la curva el vehículo se mantenga dentro de este, por temas de la fuerza centrífuga. Y tiene una variación 4, 6, 8, 10 y 12, donde para cada caso hay una recomendación del valor del peralte. ¿Cuál es esa? Esa me la van a decir ustedes a mí en la clase que viene de la norma del ASHE, del manual del profesor o donde ustedes quieran, pero están las recomendaciones, ¿entendido? Entonces, esto es coeficiente de fricción lateral. Entonces, justamente después de la página de la tabla de velocidad, de mismo viene curvas horizontales. Entonces ahí ustedes van a ver cuáles son los valores base que ustedes van a usar cuando tengan su velocidad para tener un valor referencial de radio. ¿Entendido? Entonces, no sé, eso lo calcularon y le dio 214.20. El radio de diseño tiene que ser mayor o igual a ese valor. Como es tanteando para ver si las curvas le quedaron independientes, ustedes dicen, bueno, yo voy a poner 250. Entonces ya con 250 puedo encontrar eso. Ya lo calculo. Entonces yo agarro y digo, para mi primera curva, el valor de T es el radio, lo multiplico por la tangente del ángulo de esa curva y ya sé cuánto es mi valor. ¿Qué sé yo? Me dio 17.50 metros. Es el T de la curva 1. Y el T de la curva 2 me dio 23.70 metros. Y la longitud del tramo es 500 metros. ¿Cuánto es esa distancia? O sea, 500 menos 17.5 menos 23.70. ¿Cuánto da eso? Para 459.2. Da 459.2. Ok, entonces ahora vamos a leer de 012. ¿Tienes solo dos? ¿Tú también?
02. 2. Ya. Ok, página 26. ¿Me avisan? Listo. Dice, curva compuesta, continúa en el mismo sentido y curva reversa, ¿verdad? ¿Qué caso es ese? Reversa. Entonces dice, entre dos curvas reversas deberá siempre existir un tramo en tangente. La longitud mínima de ese tramo será aquella que permite cumplir con la longitud de transición del peaje. Entonces, para que sean curvas reversas, la distancia entre tangentes tiene que ser, para una velocidad, qué sé yo, vamos a decir que su velocidad de dio 70. ¿Cuánto dice que debe ser la tangente mínima? En la tabla, 8. 100. 100. Entonces, si esa longitud es 100, ya yo tengo que tener una curva reversa. ¿Pero cuánto me quedó? ¿Cuánto dijeron que daba eso? 458.8. O sea, si me da 458 y me dice que para una reversa es 100, ya yo sé que mis curvas son independientes. ¿Entendido? Si eso en caso contrario me hubiese dado 95, ya yo sé que tengo que diseñar curva reversa. Bien. Si fuese en caso contrario, continuas en el mismo sentido, yo voy arriba y me dice que debe de ser menor de 450, pero el caso más crítico 100 metros. ¿Lo ven? Acá pite 671. Sí. Es decir, que usted como diseñador, ya usted sabe que si su longitud para curva compuesta es menos de 100, van a ser continuos. Usted ya sabe que tiene que tener tramo de mayor de 100 metros, ¿verdad? Y si es inversa, va a depender de la velocidad de esta longitud. Entonces ya usted tiene que verificar la curva. ¿Por qué le digo esto? Porque se me presentaron casos que pasaba esto. O esto. Entonces, ¿qué pasa con esto? Si el tramo es muy corto, no va a permitir que se desarrolle la curva. Porque va a empezar una aquí y la otra aquí. No da. Es decir, ese tramo es muy corto. Si se va a formar una curva compuesta, tiene que permitir que se desarrolle en ambas curvas y diseñarla. ¿Entendido? O sea, ustedes son los diseñadores. La longitud del tramo va a tener la longitud que ustedes le asignen. No es que el papel, no, ya eso no se puede, no. Te lo va a poner más largo, más corto. Y cuando pasa eso es que está muy corto. Y lo mismo pasa aquí, cuando tú hagas esto y esto, si se solapa, no da. Tienen que abrir más. ¿Entendido? Sí. Entonces, ya para la clase que viene, tienen que tener controlado dónde comienza y dónde termina y qué tipo de curva. O sea, ya no pueden traerme como hoy un plano rayado, la curva por un lado, la línea por otro, no. Ya casi todos saben por dónde van a hacer su trazado definitivo, saben lo que tienen que afinar, lo que tienen que ajustar. Y ya en la clase que viene, sí, yo voy a preguntar, dime velocidad, dime pendiente, dónde termina tu curva, dónde comienza, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Dime. No. Nadie me puede cambiar plano. Pégale por detrás algo que te lo fije para que no se te rompa, pero ese es el plano de tu proyecto. Entonces, para no olvidar, en la clase que viene le voy a poner las especificaciones después de terminemos del aula, del proyecto final y cuando vayan las revisiones parciales. Pero sobre todo con la alternativa de que paralelo a lo que están haciendo, hay algunos que deciden hacer el diseño en un programa de ingenierías. Hay varios, pero regularmente me lo hacen en Civic 3D. Solo hay para. Siempre y cuando sean ustedes que lo hagan, yo lo acepto. Pero le digo que ustedes lo hagan es porque al final en la evaluación yo lo pongo a que me hagan o una alineación o una sección transversal o me saquen un área. O sea, no es que ustedes van a hacer un diseño y yo lo voy a poner directo. No, quieren que demostrando que usted se lo puso y usted hizo su proyecto. No es que desconfíe de ustedes, claro. Son cosas que pasan en la vida. A veces.
Entonces, chicos, si